Yo quería, bueno, por supuesto, reforzar las palabras de Víctor y los dos mensajes. Agradeceros que estéis aquí porque estamos todos ya muy cansados de diferentes conexiones y además cada vez entran a horas más intempestivas como esta, ¿no? Y por otra parte, reforzar el otro mensaje, que es el que esta es una reunión debate que es vuestra. Yo cuando esto lo estuvimos comentando con Víctor, la posibilidad de hacer esta reunión, esto viene a ser un sucedáneo de las reuniones presenciales. Lo ha comentado Leis hace un momentito, ¿no? Es un sucedáneo. Pero dicho todo esto, si conseguimos transmitir el espíritu y mantener una dinámica de comunicación, puede valer. ¿Cuál es la idea? La idea que está detrás de todo esto es que la CCM, que era nueva en España hace unos meses, era vieja en Alemania, pues la CCM apareció en España y también en Estados Unidos y, bueno, estaba por ver el lugar que ocupaba. En aquel momento, con el planteamiento que yo tengo en general con la unidad de insuficiencia cardíaca, y si me equivoco lo dirá Javi y luego que se atenga a las consecuencias, que la idea está en que las unidades de insuficiencia cardíaca tengan a la mano todos los tratamientos posibles y que tengan todos los tratamientos tanto de fármacos como de cacharros, etcétera, 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 ¿no? Y ahí aparecían modelos de estimulación extraños y uno de ellos era la CCM. Bien, pues la modulación de la contractilidad creíamos que teníamos un poco la obligación de probarla con nuestros pacientes, porque aunque seamos más o menos escépticos, la realidad es que aparentemente viene avalada por una serie de resultados. Yo considero, y Javier estuvo de acuerdo, que tenía sentido probarla. Empezamos, hicimos alguna reunión y vino lo que todos vosotros sabéis. COVID, etcétera, etcétera, y en Madrid Filomena además. Entonces, esto ha parado todo. Y sin embargo, al mismo tiempo nos proporciona la ocasión de que ya hemos hecho más pacientes y llevamos más tiempo. Por eso, cuando planteamos esta reunión, decíamos y merecía la pena ver la vida real y si tenemos datos que nos animen y que nos animen a qué, ¿verdad? Y ese es el espíritu con el que se ha hecho esta reunión. El protagonista es Javier de Juan y sus pacientes y todos los demás somos acompañadores. Es decir, los implantadores son acompañadores. Yo soy acompañador, que aparezco aquí no como implantador, sino como jefe de servicio, porque al mismo tiempo que tengo la obligación de poner al alcance de Javier todas las herramientas que él pida, no todas, todas las herramientas que él pida, pues también tengo la obligación de luego replantearme si lo que estamos haciendo vale para algo. Y ese es el espíritu con el que yo me gustaría que pasáramos los siguientes minutos. Quiere decir que vosotros interrumpáis, preguntéis si tenéis dudas, porque ya deberíamos saber si hay lugar para la CCM en los hospitales españoles. Es decir, yo creo que ya podríamos intentar resolver esa pregunta. Javier se va a encargar de llevar la reunión. Yo le he avisado que lo mismo le interrumpo de vez en cuando, pero me gustaría que le interrumpierais vosotros. Somos un grupo de compañeros, amigos, y esto no tiene ninguna formalidad. Y ya le hemos dicho a Víctor Solé que desconecte el vídeo, que desconecte el audio y que si es posible no escuche, porque esto es algo para resolver entre nosotros. Pues sin más, yo le dejo la palabra a Javier, salvo que se os ocurra algo a vosotros para comentar. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a Víctor por organizarlo y a vosotros por estar ahí. Como decía Fernando, yo he hecho unas diapositivas con 3 pequeños bloques, una parte más introductoria, resumen, digamos, de la evidencia que hay detrás, por refrescar o quien no esté tan al día, poner en contexto esta terapia, algo más al final de experiencia en vida real y unos pocos datos de nuestra experiencia. Realmente, como dice Fernando, la idea es tenerlas de apoyo, pero siendo un grupo pequeño y todos conocidos y más o menos sabiendo lo que estamos haciendo, pues que de aquí pueda surgir preguntas, debate y hablar libremente. Entonces os voy a compartir la pantalla.
¿Veis todos bien? Sí. Perdón, se me ha ido una cosa. Coño. Perfecto. Sí, pero que no me salen en grande. Ahora ya sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues desde luego no os voy a aburrir con lo que supone insuficiencia cardíaca a nosotros, que somos todos conscientes, y del desarrollo que ha habido y tanto a nivel farmacológico, como sabemos, especialmente en los últimos años, como a nivel de dispositivos o de trasplantes y asistencias, que estamos todos al tanto. Pero es cierto que todavía tenemos un problema gordo encima, todos los que vemos pacientes estamos en la consulta, y que en cuanto nos enfocamos, digamos, a las terapias de estimulación, donde la resincronización sin duda está ampliamente avalada, pero da respuesta a un porcentaje de pacientes de los que vemos en nuestro día a día. Es decir, los pacientes con disfunción ventricular, pues aproximadamente un 30, como mucho un 40% de los pacientes tienen una indicación de resincronización. Por tanto, no hay duda que hay un hueco, una necesidad no satisfecha de pacientes que no pueden ser resincronizados y que todavía les falta, o por lo menos no están todo el bien que queremos y su pronóstico no es todo el que desearíamos, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues buscando, digamos, este nicho de pacientes, pues surge la modulación de la contractilidad cardíaca como una terapia en la que, como sabéis, se genera un impulso de energía de alto voltaje en el septo interventricular en medio, bueno, al final del QRS, lo que viene siendo en el periodo refractario absoluto, ¿verdad? Pues bien, por si no lo conocéis, aunque yo creo que todos estéis al tanto, esto es un dispositivo similar a un marcapasos que tiene su generador, tiene sus cables, que los hemos utilizado hasta ahora de... A ver, quito el sonido, perdonadme, que son los cables de marcapasos convencional que van hacia el septo interventricular. El paciente además dispone de este aparatito que veis aquí, de un paciente nuestro, con el que se carga semanalmente el aparato. Ya te digo, eso da como una semana, con un tiempo de carga de unos 40, 50 minutos. Además, le vale para chequear las alertas más importantes, como es lógico, esto va con su programador en consulta, ¿no? De tal manera que esta es más o menos la disposición en la que queda el dispositivo, con dos cables de ventrículo derecho, uno más alto, otro un poquito más bajo, se separan 2-3 centímetros entre sí. Y el electrocardiograma que vais a encontrar, pues es este, ¿no? Esa espiga de estimulación al final del QRS, que veis que es intermitente. Esto se pretende que la terapia sea unas 7 horas en total al día, por tanto hay momentos que estimula y momentos que no. No me voy a detener mucho en ello, pero por repasarlo brevemente, las primeras evidencias que vienen de esto, pues vemos que tanto en músculo de animal como músculo de paciente humano, ¿no? de corazón extraído de pacientes que iban a hacer trasplante, que la aplicación de este tipo de energía generaba un aumento progresivo de la contractilidad y cuando se dejaba de aplicar un descenso progresivo. Esto vemos que tiene que ver bastante con el retículo sarcoplásmico, con la movilización. Ahora Sí. Ahora sí. A ver, ponla en modo presentación. Ahora sí, venga, Jorge. Ahora sí. Vale, Ahora pues perdonadme, estamos viendo, no sé. Vale, estamos viendo los cables y todo perfecto. Vale, pues esta era una imagen para que vieres una radiografía, el electro con la estimulación y lo que estaba comentando, ¿no? Que bueno, pues que ahora la veis bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, lo que os decía, ¿no? El aumento de la contractilidad con la aplicación de la energía en diferentes tipos de estudios, cómo esto se atenúa cuando damos bloqueantes de la renodina, bloqueantes de los canales de calcio. No pasa de forma similar con el beta bloqueante, por tanto sí que parece que tiene que ver más con la movilización del calcio, esa contractilidad por esta estimulación y el no aumento del consumo de oxígeno con la terapia. Bueno, los primeros estudios, me parece que está bastante bien en cuanto a interesante, el FIX-CHF4, porque es un estudio de estos entrecruzados en el que a todos los pacientes se les pone la terapia, hacen un switch on-off en ambos grupos, en las dos fases, y lo que vemos es que diferentes proteínas que se dejan de expresar en el paciente cuando tiene una miocardiopatía dilatada y parece que hay una cierta involución hacia un programa genético más fetal, más involucionado, pues bueno, sin embargo con esta terapia se expresan
estas proteínas que, bueno, pues tienen que ver bastante con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Son proteínas de la contractilidad, del calcio, péptidos diuréticos y demás. Y la conclusión un poquito a la que se llega con los diferentes estudios, digamos, más básicos de esta terapia es que hay un efecto más inicial en el que tiene que ver más con el movimiento cálcico y una fase, digamos, más a medio y largo plazo, más crónica, en la que ese remodelado cardíaco tiene que ver más con la expresión de diferentes proteínas, digamos, y cambios más estructurales, ¿no? Y además esto no solamente se produce en la zona donde se genera la estimulación, sino en zonas más remotas. Y lo que es interesante es ver, como en este mismo estudio que os contaba, en los primeros 3 meses, todos los pacientes mejoran pues, la calidad de vida, el consumo de oxígeno desde 6 metros. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, digamos, ese efecto placebo inicial va desapareciendo y solamente los pacientes que mantienen la terapia con CCM son los que se benefician de la calidad de vida, el consumo de oxígeno y la distancia recorrida, ¿no? Parece que, por tanto, sí que hay alguna diferencia respecto al placebo en el estudio ciego con todos los pacientes implantados, que ya sabéis que esto es algo que no lo hay con muchas de las terapias. Bien, de ahí saltamos al estudio más importante o más grande que ha habido hasta ahora, el FIX-HCFC, el 5, con más de 400 pacientes sintomáticos, disfunción ventricular, y aquí, bueno, si bien el objetivo principal, que era el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico, que lo establece la FDA como criterio, cuando esto no se había utilizado como objetivo, la verdad es que ningún otro estudio por insuficiencia cardíaca, y no hay diferencias entre un grupo y otro, sí que se ven diferencias en cuanto a la calidad de vida, el consumo pico de oxígeno, que estamos más acostumbrados a medir, o la clase funcional. Y de hecho sí que llegan a una conclusión de un grupo preespecificado del estudio, que son aquellos pacientes con función ventricular por encima del 25%, en el que sí que en estos todos los objetivos se cumplían y eran superiores al tratamiento médico óptimo. Por poner un poquito de situación, y aunque esto tiene obviamente todas sus limitaciones, pero vemos en cuanto al pico de consumo de oxígeno, que es, digamos, a lo mejor una variable que todos tenemos más en la cabeza, la mejoría que hemos observado en diferentes estudios con la resincronización y con la CCM, pues realmente no es muy diferente, ¿no? Por poner un poquito en situación y por poner también en cuenta de que ya la propia FDA entiende que el desarrollar nuevas terapias, sobre todo, digamos, en cuanto a dispositivos en enfermedades graves, es complicado, encontrar beneficios difícil, sobre todo por el diseño de estos estudios que requieren muchos pacientes, reclutamiento es complejo, ¿no? Y bueno, ya acepta que ciertos subrogados, como son los péptidos diuréticos, la distancia entre 6 minutos o la calidad de vida, cuando hay una mejoría significativa, se acepten como terapias prometedoras o que pueden tener algo que decir en la enfermedad, en este caso en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien, y con esto ya sale el estudio más reciente, que aunque ya lleva un par de años, el FIX-HF5C, en el que se utilizan 160 pacientes, pero también parte de los pacientes del estudio previo en un diseño aprobado por la FDA con mismos criterios de inclusión. Y lo que vemos aquí ya sí que el objetivo es el consumo pico de oxígeno, como hay una mejoría progresiva y significativamente diferente en el grupo de terapia con CCM. También vemos mejoría en la calidad de vida desde 6 minutos, clase funcional de la NIJA, el objetivo secundario de el objetivo combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y como veis parece que del subgrupo que podría beneficiarse un poco más de esta terapia son aquellos que la función ventricular, digamos, no está tan deprimida, entre el 35 y el 45%. Bien, todo esto hace que ya el año pasado, cuando se sacan este documento de expertos, digamos, de actualizando terapias en insuficiencia cardíaca, pues ya considera o dice que debe de considerarse esta terapia en los pacientes con los criterios que previamente hemos mencionado y que no son candidatos a resincronización. Más recientemente, pues tenemos este metaanálisis que intenta compaginar los estudios que previamente hemos comentado y alguno más, y vemos como de manera más o menos homogénea parece que hay una mejoría en cuanto al consumo de oxígeno, como hemos comentado, a la distancia recorrida entre 3 de los 6 minutos y a la calidad de vida. También tenemos este estudio reciente que parece que es una terapia costo efectiva
Y para ya meternos, digamos, un poco más en lo que es experiencia en vida real, lo que, bueno, pues los registros, digamos, del uso actual, un registro europeo de bastantes centros, en la que tenemos 140 pacientes que se siguen durante 2 años y de cara a la mortalidad hasta 3, y ven cuál es la mortalidad observada frente a la esperada por el test de Seattle. Y vemos que, si bien de forma global, aunque hay una tendencia no significativa, una menor mortalidad, si esto lo aplicamos en su grupo ya también preespecificado de aquellos con función particular entre 35 y 45, se separan más las curvas y ya salen significativas, y respecto al resto de endpoints salen todos significativos, tanto en la calidad de vida, clase funcional, o aquí las hospitalizaciones comparan el previo y el post, es decir, el preimplante y el postimplante, y como veis también sale positivo tanto hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca, cardiológicas, etc. Con esto además, ¿qué os podemos comentar? Pues la experiencia que tenemos nosotros, una experiencia que obviamente es reducida, pacientes... Sí, hágame, por favor. Te interrumpo, Sí. porque este es uno de los momentos en el que a mí me gustaría escuchar la opinión del resto de compañeros. Es decir, a nosotros en aquel momento nos parecía suficiente como para intentarlo. La pregunta que yo tengo, y es absolutamente una pregunta de verdad natural, no tiene ninguna doblez. Con toda esta evidencia, ¿es suficiente para que vosotros probéis en vuestros pacientes esta terapia? Bien seleccionados, como ha hecho Javier, tal. ¿Es suficiente evidencia o necesitamos algún tipo de estudio más? ¿Más evidencia? ¿Más datos? No lo sé. Sí me gustaría escucharos, con total confianza. Hombre, en teoría siempre se echa de menos un ensayo randomizado cuyo objetivo primario sea mortalidad, ¿no? O sea, supervivencia, ingresos por insuficiencia cardíaca, ¿no? Como Bien. concepto, ¿no? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque date cuenta que yo vengo del mundo de la electrofisiología y mis compañeros de insuficiencia cardíaca llevan años pidiéndonos un estudio de ablación de FA que reduzca mortalidad, ¿no? Entonces, esta pregunta yo la entiendo perfectamente, y la respuesta que yo suelo hacer es que no todo se hace para reducir la mortalidad. Pregúntenle a los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Que digas que no les tratas el dolor articular porque no reduce mortalidad, ¿no? Pero lo entiendo. Es decir, ese es un argumento que está sobre la mesa y no lo tenemos. O sea que si tú no tienes un estudio, Juanjo, si tú no tienes un estudio de reducción de mortalidad, no te convence. No, no digo que se deba usar en todos los pacientes en la práctica clínica. Por supuesto, yo creo en la terapia, pero claro, es un tema subjetivo, y creo que en ciertos pacientes los que no hay otra alternativa es algo a probar, que es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Con todo el acierto del mundo. Pero que para que una terapia a día de hoy, al menos en el tema en cardiología, que estamos muy supeditados a esto de la evidencia basada en evidencia científica y tal, pues para usarlo de manera general, pues creo que habrá que hacer un estudio randomizado de supervivencia, lógicamente. Yo creo que porque si no, siempre será un B o será un lo que quieras, ¿no? Si estamos en guías, si estamos en indicaciones, como nos guiamos. Otra cosa es que en un paciente particular le pongamos una terapia como uso compasivo porque pensemos que se puede beneficiar. Que por supuesto estoy completamente de acuerdo. Yo creo que daba ese tratamiento. Usted, ¿no? La mejoría en el consumo de gases, ¿verdad? Que bueno, que quieras o no, ya no es, si bien es verdad que no es un endpoint duro, pues un endpoint como el que comentabais, mortalidad o demás, hombre, ya no hay este efecto siempre inherente, ¿no? El efecto placebo de que ante cualquier ¿no? Pues actitud terapéutica parece que el paciente se encuentra mejor, la anija, incluso los 6 minutos. Hombre, ver que hay diferencias en el consumo, en la ergospirometría, a mí personalmente, a pesar de ser un endpoint más blando, sí que me dio cierta tranquilidad y como ganas de seguir andando un poco en el tema y a ver qué daba de sí el aparato, personalmente. Bueno, mirar
Por una parte, David está aquí escribiendo por el chat, dice que no puede hablar porque tiene al niño al lado. Y él añade también la reducción de hospitalizaciones. Casi me atrevería a decir más las hospitalizaciones. Obviamente tiene la limitación de ser un objetivo secundario, el estudio que os he presentado, en el que hay una reducción del combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones, y casi seguro esto es debido sobre todo a hospitalizaciones y haciendo la reserva de que es un objetivo secundario. Pero también es verdad que en cardiología, o en concreto en la insuficiencia cardíaca, nos cuesta poco adoptar tratamientos médicos que mejoran los síntomas y no mejoran el pronóstico, y nos cuesta bastante más los dispositivos. Obviamente a todos nos cuesta, al propio paciente le cuesta también más que le pongas un dispositivo, que le pongas tratamiento, pero todos nos sentimos muy cómodos y nos gusta utilizar el hierro, nos gusta utilizar el levosimendan, diuréticos, incluso la revascularización percutánea o el tratamiento de arritmias, como ha comentado Fernando, y son todo terapias que tienen la misma evidencia en supervivencia que el CCM. Quiero decir, por poner un contrapunto, no quiero poner ni mejor ni peor, pero quiero decir que nosotros pues utilizamos de una manera bastante convencida estos fármacos poner un ejemplo, quiero decir que yo soy el primero que utiliza hierro, levosimendan con cierta frecuencia. Nos da la sensación de que mejoran, de que el paciente va bien, pero todavía datos robustos de mejoría pronóstica, hasta donde yo sé, no los tenemos, ¿verdad? De todas formas, yo creo que este es un buen debate y no puedo más que darle la razón tanto a Juanjo como a Aleix, ¿no? Es un debate que está muy abierto. Si os fijáis, y vamos atrás al mundo de la resincro, hoy vosotros no os acordáis de lo duro que fue empezar con la resincro. Fue dificilísimo. Claro, luego la resincro ha ido consolidándose y ha ido mejorando. Yo tengo diapositivas muy interesantes de cómo ha ido cambiando la evidencia de la resincro de un estudio a otro, ¿no? Y cómo ha ido consolidándose. Pero al principio los endpoints de la resincro en el Miracle y en los primeros estudios era una evidencia floja. Bien, es verdad, y dándole la razón a Juanjo, y por eso tiene sentido el debate de hoy. La resincro ha ido avanzando en proporcionarnos en evidencia, y por eso mi pregunta era si ahora, años más tarde, de ser una terapia prometedora, CCM podemos probarla, ¿no? No sé, yo tengo ahí, por eso creo que ahora si Javier nos comenta los resultados pueden ayudarnos, ¿no? Os adelanto que luego cuando Javier presente los resultados os voy a preguntar si lo que ha presentado, lo que os comente Javier ahora, que ya lo conocéis en parte porque está medio publicado, ¿no? Pero si lo que os presente Javier ahora modifica vuestra percepción previa de los estudios, que los conocéis, porque los médicos somos como somos, ¿no? Todo guidelines y lo que quieras, pero cuando te cuenta la experiencia tu compañero de confianza, todo cambia, ¿no? Entonces, a la vista de las guidelines, y de la evidencia, puede tener sentido, no es robusto. Coincido con Juanjo que no nos sirve para hacer una indicación sistemática. Veremos si la experiencia de Javier nos ayuda. Os preguntaré luego. Bueno, y como última cosa, que yo desde luego no estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, y este es el comentario que todos hemos hecho cuando nos han presentado y se repite en cada una de las sesiones, porque a todos nos gusta reforzar nuestras indicaciones, una evidencia, digamos, más fuerte, más sólida, pero también la que tenemos y la que probablemente haya, porque en dispositivos, hacer un estudio grande, aleatorizado, sabemos lo difícil que es, solamente por el propio reclutamiento, ya no solamente por el costo y logísticamente lo que supone. Y bueno, pues enlazando con eso, os cuento un poco lo que tenemos. Es decir, nosotros pues os podemos compartir algunos datos de los primeros pacientes que hemos puesto esta terapia, y que obviamente son pacientes seleccionados. Y bueno, fijaos, aquí estos son los 3 primeros pacientes que pusimos, pacientes que inicialmente pues sí, han sido relativamente jóvenes. Hemos puesto tanto pacientes isquémicos como no isquémicos, en los que el tratamiento médico lo habíamos ajustado lo mejor que habíamos podido, y desde luego no quedaba más recorrido de poder optimizar, que
en este caso estaban todos en sinusal, pero lo importante es que el QRS era estrecho y no tenían opción de resincronización. Todos ellos llevaron DAI, pero es cierto que este segundo paciente, el implante del DAI fue simultáneo al CCM, que es una cosa que también podemos comentar, ¿no? El paciente que tiene indicación para las dos cosas, mientras no tengamos un dispositivo que dé las dos terapias, ¿se puede hacer el implante de forma simultánea? Por poder, desde luego, nosotros lo hemos hecho y sin problemas. Además, lo hemos hecho en dos. Y bueno, pues pacientes que estaban sintomáticos con una función ventricular, pues como veis, deprimida, pero bueno, entre el 25 y el 35%. Aquí sí que pudimos tener un seguimiento a 6 meses. Os muestro pues cómo la clase funcional, esta señora que ha sido la primera, y esta señora ya más de 2 años, claramente ha mejorado y se ha mantenido. Os enseñaré algún dato más. Este paciente algo ha mejorado, pero no es una mejora sustancial y quise dejarlo en la misma clase funcional. Es un paciente también bastante obeso, con alguna otra característica añadida. Y esta paciente, sin embargo, pues fue una respuesta subjetiva, diría yo, incluso exagerada, ¿no? Es decir, esta paciente, no lo pongo, aunque me hago un vídeo, que da hasta vergüenza por lo feliz que le había hecho ponerse el aparato y lo bien que había ido, pero bueno, realmente, posiblemente esto fue una respuesta mucho más exagerada. Pero en cuanto a datos objetivos o cosas, digamos, que podamos medir algo, pues bueno, algunas cosas que os puedo contar de forma más o menos objetiva y que son resultados modestos, pero que orientan a que algo parece que aporta la CCM, ¿no? Por una parte, la función ventricular, pues entonces mejoró algo. Bueno, pues esta paciente, que fue la primera, pues ya veis, 7 puntos de función ventricular, 5, 4, bueno, más o menos anda por ahí. Otra cosa que me gustaría enseñaros es el consumo de oxígeno en el pico, y esto lo hemos puesto, perdón, no solamente antes de ir al consumo pico, que la variación a lo mejor es un poquito más llamativa, pero que lo que me interesaba enseñaros, que el consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico, ya que por una parte, recordáis que en el estudio inicial de la FDA lo piden como objetivo principal, y digamos la justificación es que es el parámetro de la ergospirometría que menos se ve modificado por la motivación o el esfuerzo, ¿no? Por tanto, digamos, el más objetivo de ellos, pues si os fijáis, hay una subida porcentual importante en todos ellos, ¿no? A lo mejor un poco menos en esta otra paciente. Por tanto, bueno, hay una mejoría sintomática, algo de función ventricular, algo en el consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Y digamos, yo serían los 3 puntos que marcaría. Es decir, en general, nos parece que aporta algo, añade, dinero. Sí que, bueno, pues esta es la primera paciente en la que obviamente no es una respuesta espectacular y se normaliza, ni mucho menos, pero sí que parece que el pre y post hay algo de mejoría en la contractilidad miocárdica, ¿verdad? Esto es lo que ella nos trae, es una paciente que la verdad es que está muy motivada, es una paciente colaboradora, algo que no es habitual a veces en nuestra consulta, y la señora dice que, bueno, haciendo la misma vida que hacía previamente, pues ella se va midiendo, su capacidad de hacer ejercicio ha doblado la capacidad que hacía previamente, incluso ella misma pidió una radiografía, se pintó los cablecillos que los quería enseñar a la familia, y sí que, digamos, la capacidad de ejercicio o la calidad percibida por la paciente pues ha mejorado de una forma, bueno, digamos, por lo menos sustancial. Y a partir de ahí hemos puesto 5 pacientes más, que son estos 8 que os muestro, bueno, pues también con diferentes respuestas, pero yo creo que es un poco bueno verlo todo y también aprender de algunas cosas que a lo mejor nos hemos podido equivocar, pues bueno, pues para poderlas compartir con vosotros y que nos deis vuestra opinión y poderlas hablar, ¿no? Bueno, este otro paciente, nuevamente de los siguientes, fijaos, 5, ya 3 son isquémicos y 2 no son isquémicos. Paciente varón, edad media, tratamiento optimizado, QRS anchos y sinusal, que tenía su DAI. Y ahora aquí el seguimiento, me vais a perdonar, pero como son más recientes y encima nos ha pillado por medio todo el lío este del COVID, pues no en todos tenemos pruebas de control, ¿no? Este primero, que sí que es un poquito más antiguo, clínicamente ha mejorado algo. Fijaos
Este era otro que también me pensé traeros la ecografía porque ha sido el que más ha mejorado la función ventricular, 9 puntos de defracción de eyección. Pensad que la eco no la hago yo la mando al laboratorio de ecocardiografía y teóricamente esto no está, por lo menos no intento no influir en ello, ¿no? No hemos podido hacer ergospirometría porque lo tenemos muy limitado por el problema del COVID. El quinto paciente, sin embargo, yo creo que aquí llegamos tarde. Este fue un paciente que con una dilatada no isquémica, 63 años, que se había mantenido estable y aceptablemente bien, digamos cada 6 meses aproximadamente, se había retrasado algo la última visita y cuando viene realmente malo. Viene malo, pero todavía no hay ingresos previos desde años, no tenía otros criterios, digamos, de muy avanzado, aunque sí que nos planteamos ya un estudio pretrasplante y de hecho lo iniciamos y se hicieron las pruebas. El caso es que por ir ganando un poco tiempo mientras se hacían las pruebas, había otras comorbilidades del paciente que hacían que no sabíamos si realmente iba a entrar a trasplante y de hecho el paciente hace una sepsis entre medias y fallece. Yo creo que este paciente que le pusimos el CCM llegamos demasiado tarde. Como veis, paciente clase funcional 3 por 9C4, 15.000 de BNP, función ventricular muy baja, por debajo de los estudios previos. Es decir, que era un paciente que no nos atrevimos de primeras en ir a la carrera a meterlo para el trasplante, pero sí que hicimos el estudio e intentamos acelerarlo y entre medias de hacer el estudio pretrasplante, desde el principio le pusimos el CCM y no nos dio tiempo a avanzar más. Este otro, por ejemplo, es una paciente con una no compactada y ves que ya pues, nos hemos ido atreviendo a meter pacientes un poco más mayores, 73 años, una no compactada que está con tratamiento completo y va bien y hace una descompensación sin un motivo aparente. Bueno, la señora sinusal, QRS estrecho, tenía SUDAI y bueno, la paciente la verdad es que tras este ingreso que tiene se le pone la CCM y clínicamente ha mejorado. No puedo traer más datos porque de los siguientes pacientes todavía no tenemos la eco de control. Esta es una pena porque la tiene dentro de poco la eco de control. Con las siguientes reuniones os puedo comentar. Este otro paciente, pues nuevamente paciente isquémico con disfunción ventricular pero no muy marcada, la clase 2-3, es un paciente que está más limitado por la claudicación intermitente. Por lo tanto, la tolerancia en ejercicio no está bien, pero el paciente te dice que está limitado y que en este paciente, por otras comorbilidades, ya no le vamos a ofrecer más opciones. Se planteó la posibilidad de poner este dispositivo sin saber muy bien cuánto iba a poder mejorar y sabiendo que además el paciente por la propia claudicación pues posiblemente iba a también estar limitado, es decir, que no solamente era problema del corazón. Se lo hemos puesto y el paciente por lo menos está conforme y luego se alegra de ese lo puesto, más allá de que todavía ha pasado poquito tiempo desde el implante y que la claudicación, como es lógico, le sigue limitando. Y el siguiente paciente, algo similar, paciente isquémico que de forma simultánea a la indicación del DAI, porque la segunda disfunción severa, de una clase 2-3, le hemos puesto esta terapia. No sé si aquí queréis hacer algún comentario, queréis que sigamos, queréis que... Yo aquí tenía ya pues algunos pequeños comentarios para discutir, algunos pequeños, no sé, como enseñanzas o cosas que hemos ido viendo que a lo mejor no es tan fácil recoger en la literatura para comentar. ¿Está? ¿Queréis decir algo? Sí, yo quería comentar una cosa. A mí una cosa cuando empezamos a plantear esto, recuerdas que hablábamos que el mecanismo es un mecanismo un poco multifactorial y muy complejo, mecanismo agudo, mecanismo crónico, pero yo me preguntaba una cosa, cuando ves en los estudios la mejoría de la FEBI no es gran cosa y sin embargo estamos hablando de algo que mejora la contractilidad. Luego a mí sí me gustaría ver una mejoría de la FEBI, ¿no? Y efectivamente parece que hay una mejoría pero que es muy ligera. ¿Para ti esto es consistente o no, Javier? Esto no lo hemos Para mí una mejoría de más de un 5%, que es la media, yo creo que ya es significativa y es válida. Es decir, vamos a ver, cuando tú miras los estudios de remodelado de tratamiento médico, las mejorías de función ventricular, más de un 5%, la mayoría no. A lo mejor el sacubitril valsartán en pacientes naïf puede acercarse más hacia el 8 o 10%. Pero una mejoría de entre el 5 y 10% de función ventricular creo que es significativa y es válida. Por debajo del 5%, a lo mejor no, pero y es lo que estamos viendo, ¿no? Entre un 5 y un 10%. Por tanto, aporta, todavía no hemos visto ese paciente hiperrespondedor, que a lo mejor lo hay o no,
sabemos, pero para mí es válida. Es un resultado modesto, pero sí es válido. Casi ahora lanzo la pregunta hacia vosotros. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo digo, ¿Pero es válido para implantar, Javier, solo eso? ¿Perdón? ¿Es válido para implantar solo el hecho de que aumente un 5%? No, solo no. Mira, yo te pongo un ejemplo. Que yo he estado parte de mi carrera, al menos la inicial, a estudiar mucho el tema de la regeneración miocárdica. Entonces, los primeros estudios que hacíamos de regeneración miocárdica, los volúmenes, hacíamos comparaciones con los betabloqueantes, con los IECAS, no había sacubitril, valsartán, ni había nada de esto. Pero hablábamos del remodelado, hablábamos de la función ventricular y veíamos que a veces en algunos pacientes el remodelado era mucho mejor de lo que se conseguía con betabloqueantes, ¿no? En algunos estudios de Menaché, del francés veíamos unos resultados remodelados muchísimo mejor que el tratamiento con betabloqueantes. Y fíjate en lo que se ha quedado, ¿no? Al final la terapia de regeneración miocárdica, ¿no? Entonces, es un dato importante, no digo que no, pero no nos podemos basar hombre, si me normaliza la función cardíaca, por supuesto, lógicamente. Pero si me dices que pasa de 20 a 25, que eso es ya consistente para que ya un argumento más para indicar aprobar o indicar poner estos dispositivos, pues no lo tengo tan claro, ¿sabes? Exacto. Entonces, esta cosa es... Perdona, sí, dime, Fernando. Digo, hay veces que siempre, ¿no? Y nos centramos, y a todos nos gusta, obviamente, y parece que es lo más cardiocéntrico y lo que más entendemos, ¿no? En cuanto al remodelado inverso, ¿no? Mejorías de FEBIS, mejorías espectaculares de diámetros telediastólicos, incluso regresiones de IEMs. Y esto parece que es lo que más nos gusta y lo que más fácilmente entendemos. A veces es verdad que muchas veces el paciente, en cierta medida, enlenteces el curso natural de la enfermedad, no acabas de saber exactamente qué hay allí detrás, y quizás es un conjunto de varias cosas, pero sí es verdad que, y pasa lo mismo con la TRC a veces, le exiges, ves el TRC, joder, pues no me ha mejorado tanto la FEBIS, pero resulta que el paciente venía reingresando y de un tiempo para acá, pues parece que ingresa menos, o tenía episodios congestivos y es verdad que te quedas un poco frío en cuanto a que no has tenido la mejoría esperada, pero al final, ¿y si has enlentecido este curso natural? ¿Y si eso lo podemos considerar ya en cierta medida pues un hito de la... No sé. No sé. De acuerdo, que el paciente no ingrese, el paciente, no tanto el remodelado, si el paciente no te ingresa, si el paciente, por mucho que te haya quedado el QRS muy ancho, a pesar de haberle resincronizado, que la función ventricular sigue estando en 15, pero si el paciente no ingresa o el paciente dice que ha mejorado, me parece mucho más importante que el tema del remodelado, que ojo, no parece que yo soy aquí el negacionista, ni mucho menos. Lo que os quiero decir es que son argumentos válidos, pero no son los que nos tienen que dar la indicación. Totalmente. Es muy bueno porque yo uso una comparación con la Resincro, porque claro, todos en los primeros tiempos de la Resincro sacábamos aquellos casos milagrosos, ¿no? Todo el mundo tiene casos milagrosos, ¿no? Claro, que se normalizan. Escondedores con función normal y todo esto, ¿no? Eso da mucho gusto, ¿no? Pero luego, años más tarde, empezamos a ver que había pacientes que aparentemente se llamaban no respondedores. Hay un paper fantástico del JACC de hace ya unas semanas, meses, ¿no? En el que replantean que tenemos que hablar de otra manera cuando optimizamos el seguimiento de los resíncros, ¿no? De Wilfred Millens, ¿no? Es un paper muy interesante. Entonces, no hay que hablar de no respondedor porque hay respuestas, como bien decía Alex, que son intermedias, que son pacientes que les pones el resíncro, no parece que pase nada, pero el paciente ya no ingresa como ingresaba, deja de dar la lata en la consulta, deja de llamar por teléfono, ¿no? O sea que eso es, yo creo, un objetivo muy válido en grupos de pacientes de insuficiencia crónica, ¿verdad? Los que lleváis las consultas de manera intensiva, sabéis que eso tiene muchísimo valor para el paciente, para la familia y también para vosotros, ¿no? Por eso estas son preguntas que me hago y que le hago a Javier, ¿no? La mejoría de la FEBI a mí me deja un poco frío, ¿no? Esta mejoría. Pero es que yo creo que es un punto más, es decir, a lo mejor no me he explicado bien, es decir, creo que puede apoyar algo, no desde luego es ni lo único ni el punto más fuerte, y que y aquí haría varios matices o varias reflexiones. Por una parte,
nos es más fácil lo que entendemos, entonces el remodelado nos es más fácil visualizarlo y entendemos el beneficio de la terapia, pero hay cosas que mejoran la FEBI, pongamos un inotrópico, que no beneficia el pronóstico, y varios tratamientos, la mayoría, o bueno, varios de los tratamientos que utilizamos en la insuficiencia cardíaca, que mejoran el pronóstico, no claramente mejoran el remodelado, y muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es el mecanismo último por el que mejoran. Pongamos los últimos 6 de GT2, por ejemplo, ¿no? Mejoran claramente, y no tenemos claro, ni medio claro por lo menos todavía, cuál es la mejoría en el remodelado. Pero luego entenderlo nos gusta. Segundo, creo que también es importante ver qué pacientes te encuentras, y esto pasa mucho. Si tú un paciente lo coges al inicio de la enfermedad con poco tratamiento, es posible que la terapia que le des te dé una mejor respuesta, ¿no? Ahora bien, casi cualquier paciente cuando está en una fase avanzada de la enfermedad es poco probable que haya una respuesta espectacular a la resincronización o el propio tratamiento médico, cualquier terapia que añadimos remodele eso de forma impactante. Y todos vemos que el paciente que ya está en una fase avanzada de insuficiencia cardíaca, que tenía un IE, que el cardíaco se ha cubido a saltar, o el que sea, es difícil que de repente se te normalice del todo, ¿no? Y esto es en el punto en el que estamos metiendo esta terapia, porque es la evidencia que tenemos. Todos vosotros que la evidencia es muy limitada, por tanto, solo puede ocupar el hueco de he utilizado todas las armas que tienen una mayor evidencia, mi paciente me pide algo más y me planteo algo más que darle. Y ahí es donde puede tener sentido la CCM. Pero, por tanto, ya se ha agotado el beneficio de todos los tratamientos previos. Es decir, que ahí ya el recorrido que tienes es pequeño y por eso el margen es un poco más estrecho. Porque lo enlazo con una pregunta que mandaba hace un momentito Antonio García Quintana, en ¿cuál es el paciente? Pues es buscar un equilibrio entre el paciente en el que yo ya he valorado todo el tratamiento, ajustado todos los tratamientos y terapias que tienen indicación, están aprobadas, si tienen una validez sólida, pero no se me ha pasado tanto como para que haga lo que haga el paciente me va a ir mal. Y esto lo vemos, hay pacientes que están tan pasados la insuficiencia cardíaca que o te planteas terapias avanzadas, es decir, trasplante o asistencia, si es que es el paciente que lo puedes considerar, o casi cualquier otra cosa que hagas no va a beneficiarle, ¿no? Y entonces ahí es donde yo encontraría por ejemplo, es parte de lo que ellos ven, ¿no? ¿Por qué el paciente con FEBI 35-45 parece que va mejor que el que la tiene más baja? Porque el paciente que tiene una FEBI del 10%, un ventrículo como un globo, y está en clase 3-4, 20.000 de NT/mP, ha ingresado 6 veces en el año previo, ese paciente, ojalá haya algo, pero es difícil que pueda remontar esa situación, ¿no? Es un poco mi perspectiva. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿sería una indicación, según tu parecer, para pacientes en rango intermedio? Ahora que está tan de moda eso, o incluso en preservada, que sé que se está haciendo algún estudio y que ya puede haber algún dato. Yo en la preservada tengo muchas dudas, aunque estamos en el estudio. La preservada como tal no tengo ni idea porque no sé qué es lo que va a valer para preservar. La intermedia, yo lo hablaba el otro día, ya hay un artículo por ahí que nos sacó una nueva definición de la insuficiencia cardíaca donde hablan de lo que llamamos intermedia como levemente reducida. Pero sí que coincido con ello. Yo creo que el paciente que tiene disfunción ventricular, o sea, una FEBI por debajo del 50%, entre 40 y 50, es una FEBI levemente reducida, y casi todo lo que aplica y beneficia a la reducida suele beneficiar a ese paciente que creo que está en un estadio menos avanzado de la enfermedad. Entonces, no digo que haya que indicarlo solo, pero que a la hora de buscar pacientes, a veces nos pasa que cuando buscamos una terapia nueva, te encuentras ese paciente en el que estás desesperado y antes de que muera dices, tengo que hacer algo, le pongo algo. Pero claro, si lo pones en el pre-exitus, digamos, el fracaso está casi asegurado. Y eso es una, como diría yo, creo que hay que intentar no buscar un paciente que ya no tenga nada más que hacer y esté muy al final de la enfermedad, porque la sensación puede ser más amarga que alguien el que ya he tratado todo, sigue pidiéndome una terapia, sigue pidiendo un tratamiento, yo no tengo nada más que ofrecerle, y creo que se puede considerar. Es decir, yo creo que es una terapia que va a tener un hueco, pues un 2B probablemente, en las próximas guías, en las que, bueno, una vez que he ajustado lo que tengo, sabiendo que tengo cierta evidencia, no toda la que me gustaría, pero es la que dispongo, y vamos, mucho me temo que va a pasar un tiempo hasta que tengamos más evidencia, pues tengo que considerar, o puedo considerar, ¿no? Hay algo que, no, decíamos, yo no puedo estar más de acuerdo
como no experto en insuficiencia cardíaca, que esa categoría de fe de intermedio o levemente deprimida es un estadio precoz de la más deprimida, ¿no? O sea, que es una cuestión de temporalidad y no de patología distinta, ¿no? Hay una pregunta, porque estamos consumiendo bastante tiempo. Sería, aparte de que siempre es deseable, y un día hice una intervención en un congreso, porque todas eran presentaciones breves y unos decían, hace falta grandes estudios randomizados que corroboren la hipótesis, y otros acababan diciendo y hay que personalizar e individualizar a cada paciente, ¿no? Entonces yo ya me levanté y dije que bueno, que eso estaba muy bien, pero que no era forma de acabar una comunicación, porque las cosas son como son, ¿no? Y ahí le doy la razón a Javier. ¿Sería suficiente para vosotros tener esto como un armamentario más, de acuerdo no sistemático, o esperaríais a que fuera una terapia combinada con el desfibrilador? No me voy a meter ahora con el CRTP y el CRTD, que ese es un debate eterno, aunque ahí tenemos miles de datos y a mí es un debate que me encanta, y yo soy de los que creen que hay que poner mucho CRTP y no tanto CRTD. Pero dicho todo esto, si tuvierais la terapia junta en un mismo cacharro, el desfibrilador y la CCM, ¿lo recomendaríais frente a solo el desfibrilador? ¿Os cambiaría? Hombre, en el paciente sintomático que le vas a poner un desfibrilador y que tienes esta alternativa en un desfibrilador, joder, pues es muy... Yo sí se lo pondría, lógicamente. Yo se lo pondría. Pregunta, Fernando, esta la tenía yo aquí guardada. Lo siento, Javier. Un desfibrilador con un mecanismo extra, ¿no? Pues con un añadido, con un extra, en este caso la modulación. Ayudaría, yo creo, sin duda, el poder aunarlo todo en un mismo dispositivo. Sí. Y en un número de pacientes con síntomas a los que no haya que ponerle un desfibrilador, pues también me plantearía en este paciente, pero todavía no tengo ninguna experiencia para decidir en qué paciente habría que ponerlo, ¿no? De manera individual, me refiero, vamos. ¿Más comentarios? Yo es que creo que aunque todos los médicos y todos los cardiólogos tenemos acceso a la misma evidencia, luego llega el comportamiento de la vida real, ¿verdad? Y vemos que tenemos muy diferentes respuestas en diferentes países, ¿no? Porque esto se implanta en Alemania a lo grande, pues básicamente porque se reembolsa. Entonces, quiero decir que hay muchos elementos más añadidos, y por eso sacaba la pregunta del desfibrilador, porque aunque no le tengamos mucha fe a todo esto, o quieras que no, el implantar un dispositivo cuesta, porque a mí me cuesta. Y sé que hay médicos que son muy implantadores, ¿no? Que como yo digo, tú le pones, cuando diseñas un estudio, digo, pues mira, con el implantador no hay que contar, porque le pones al paciente en la mesa y lo implanta, le da lo mismo. Entonces, meter una terapia en la que hay que implantar, yo coincido en que cuesta dejarle al paciente con cables dentro, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo cambia nuestra perspectiva, verdad? Aunque dices, bueno, ya si le tengo que poner un desfibrilador, que le doy esto también, a ver qué pasa, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Es una reflexión más filosófica que de práctica médica, ¿verdad? También nos pasa que hemos estado bastante separados los clínicos de la insuficiencia cardíaca del mundo de la arritmia y del implante, y eso a veces nos hace creer menos, a la vez de lo que decía antes, ¿no? De lo que tú entiendes y ves es más fácil, porque lo que cuesta muchas veces es no revascularizar una lesión coronaria, sabiendo que eso no impacta en el pronóstico, a nivel crónico, menos la insuficiencia cardíaca, y da unas ganas de abrir las arterias y en cuanto piensas la coronografía, la gente que te calma que estén si te despistas, ¿verdad? Y eso, la evidencia que tenemos es bien bajita. Aquí a lo mejor cuesta un poquito más,
hemos estado un poquito más separados a lo mejor del implante, porque la sensación que tengo de los pocos compañeros en España, pero fuera de España sí que es lo más frecuente, que hacen clínica e implantan, es que son mucho más creyentes en todos los dispositivos y son mucho más abiertos a la colocación de este tipo de terapias, ¿no? Bueno, si queréis... Dime. No, perdona. O sea, a mí, tema de dispositivo, ya sabes, Javier, que me encanta. Soy un enamorado de los dispositivos. Pero también... pero también te diría, Fernando, que, hombre, sí cambia la perspectiva, pero, hombre, al final tú le estás poniendo un dispositivo que hay una evidencia científica en la que se lo tienes que poner porque es una indicación clase 1, que es el desfibrilador, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando hablamos del HeartLogic, todos los sistemas estos de insuficiencia cardíaca, de seguimiento y tal, eso no hay ninguna evidencia. Yo no lo pongo para eso. Yo lo pongo porque le tengo que poner un desfibrilador. Y como le tengo que poner un desfibrilador, pues si viene una función que dice que me va a medir el grado de insuficiencia cardíaca que tiene el paciente y me va a permitir ver si va a ingresar o no va a ingresar, pues vale, pues me parece muy bien. Pero no le pongo un dispositivo para que me diga si va a ingresar o no va a ingresar, porque no hay ninguna evidencia científica. Entonces, de todas formas, estoy de acuerdo contigo, pero también... Dándote la razón, Juanjo, y no desviarnos, porque a mí estos debates me encantan, los debates que aportan diferentes puntos de vista sobre el mismo problema, ¿no? Y lo que ha dicho Javi va a ser real. Los seguimientos de insuficiencia cardíaca tienen que incluir a los dispositivos ya sí o sí. Y cuando tengamos más monitorización, más sí o sí, ¿no? Es decir, los médicos de insuficiencia cardíaca cada vez vais a tener que ensanchar vuestra área de competencia. Pero tú fíjate, también por ser un poco provocador, y le dejo ya a Javier que acabe para no robaros mucho tiempo a todos, la evidencia construida con los dispositivos, que están evidencias tipo 1A, estos son ejercicios que yo hago con la gente, con los juniors y con los fellows de otros países, yo examino críticamente, os animo a que veáis cómo son las indicaciones de desfibrilador en prevención secundaria, que se basan en 3 estudios y 2 de ellos no fueron significativos, ¿no? Y eso fue en la época pre todos los tratamientos actuales y preablación. Es decir, que estamos muy impactados por el entorno. Entonces, el entorno es evidencia tipo 1A y luego pues este tiene FEBI de no sé cuánto, pero bueno. Es decir, los médicos al fin y al cabo intervenimos mucho más allá de la evidencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Totalmente. Y que luego, con la misma evidencia, no siempre las recomendaciones en guía de práctica son las mismas, y en el momento de salir las recomendaciones en guía de práctica clínica parece que es una antes y un después, ¿no? Es decir, y esto ya tengo todos los estudios, y ya está claro, pero bueno, hasta que le ponga la ficha técnica no lo pongo, pero el momento de salir la guía ya todo el mundo cambia, ¿verdad? Y esa es una pregunta también que me iba a plantear, ¿no? Es decir, si en las próximas guías de práctica clínica que tenemos previstas para julio de este año, incorpora la CCM con indicación 2, A o B, ¿cambia vuestra perspectiva y vuestra capacidad de indicarlo? ¿O que esté o no en guías, esto varía? Y esto ya es una pregunta al aire, ya es por curiosidad. No lo sé, sinceramente. Hay que conseguir experiencia, hay que conseguir práctica, y además hay que... no sé. Sigo pensando que yo todavía, viendo lo que veo, individualizaría. Y me gustaría... o sea, yo estoy deseando probar uno y desde luego te llamaré, Javier, para ver si te parece útil o no, porque tú tienes ya 8 pacientes, yo no tengo ninguno. Entonces, lo que tengo claro es que tu consejo será más importante que lo que diga la propia guía, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo si en la guía viene 2B, pues digo lo mismo, individualizaré. Si es en 2A, te digo lo mismo, individualizaré. Bueno, yo creo que en cualquier caso, que sean guías, es cierto que hay que individualizar y buscar bien, ¿no? Y por eso os decía antes que, hombre, yo creo que hay que ponerle en el contexto que está, darle el coco que tiene, y la única cosa que decía es que a veces
nos pasa, ¿no? Que el paciente, a veces hacemos cosas a la desesperada en el último momento de la enfermedad que no te dan a ningún lado, y a lo mejor ese no ser los primeros pacientes para no llevarte una mala. Hombre, desde luego, ese le va bien ya, encantados, pero no suele ser. Oye, si queréis, por no robar más, bueno, yo ya realmente no tenía mucho más que decir, era un poco algunas cosas, algunos pequeños aprendizajes a lo mejor de los pacientes que hemos tenido. Es una diapositiva más, lo que me quedaba por cerrarlo ya. Bueno, una selección de paciente que la tenemos y lo de no llegar muy tarde, lo del implante simultáneo. Hay pequeñas cosas que pueden pasar. Es verdad que el estímulo de la CCM puede molestar y a veces hay que recolocar el cable, pero bueno, esto se recoloca en el mismo implante, solo suele llevar algunos minutos más. Y luego pues ha habido una paciente en concreto que con el tiempo pues le molestaba, se ha cambiado el tipo de programación y ha dejado de molestarle, ¿no? Pero sí que pueden notar ciertos latidos de la terapia, sobre todo al principio. Hay también pues unos pequeños aumentos de la impedancia que pueden darse con el implante, que parece que tienen que ver con la inflamación local, pero que esto nos dio un poco de rotura de cabeza, porque nos pasó con la primera paciente que saltaba una alerta cuando se lo cargaba. El dispositivo como os decía, no solamente de carga, sino que puede dar algún tipo de alerta, y una de ellas pues tiene que ver con cambios de impedancia, y es únicamente por la inflamación local, no altera la liberación de energía ni afecta al funcionamiento del dispositivo, pero llama la atención y te puede dejar un poco así. Saber que la terapia es intermitente, entonces si haces un electro y no está entrando, no es como un resincronizador, es que solamente 7 horas al día que va haciendo en periodos intermitentes está funcionando. Eso parece una tontería, pero a veces también nos puede llevar. Y nosotros, en concreto con los DAI, si no me equivoco, de Medtronic, salía una alertita, una nota de que de intervalos VV cortos. Realmente, ya luego comentándolo tanto con Medtronic como con la compañía, con la CCM, eso no interfiere en el funcionamiento de ambos, ni se registra como TV, pero sí que puede saliros en la interrogación del DAI. Bueno, decir que intentando buscar algo más de evidencia, hemos empezado este registro nacional para que, bueno, pues aunque sea algo observacional, los pacientes que se vayan haciendo, pues podamos tener algo de evidencia más. No sé si en esto quieres comentar algo, Fernando. Bueno, yo creo que esto es intentar lo que estamos hablando todo el rato. Desde luego no vamos a igualar los registros de los alemanes ni de los yanquis, pero sí me va a agradar mucho saber cómo nos va a nosotros, cómo le va pues a la gente de Asturias, la gente de Valencia, yo qué sé. Yo creo que cualquier terapia nueva, ya sea esto o el cierre de orejuela, me da lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy bueno que el colectivo médico, en este caso los cardiólogos, nos juntemos y compartamos nuestra verdadera experiencia. Entonces, ese es el motivo por el que hemos empezado esto. Estamos todavía muy al principio, pero sí que me gustaría que todos los implantes que se hagan se registren, ¿no? Para ver de verdad qué nos está pasando. Este es el objetivo de este estudio, que no es tal estudio, sino que es un registro de práctica clínica. Se ha visto impactado por COVID y por todo esto, pero vamos, no tiene más allá que un componente observacional, sencillamente. Y bueno, y volver un poquito también a lo que decíamos al principio, que en supervivencia es un objetivo que, hombre, desde luego es el más duro de todos los que hay. No siempre es el único que queremos encontrar, yo creo, en la insuficiencia cardíaca. Las hospitalizaciones, pues yo creo que son tanto más importantes, y la calidad de vida de lo que puedas ofrecer al paciente. Yo creo que somos conscientes de la limitación que tienen todos ellos. Y bueno, aunque la evidencia tenga sus limitaciones, parece que de forma uniforme, al menos una mejoría en la capacidad de ejercicio y sensaciones percibidas o calidad de vida, ¿no?, que es como comúnmente se llama, pues sí que apunta en la dirección de que esta terapia les da cierto beneficio, y esa es la sensación que tenemos, ¿no? Obviamente, pues los pacientes que hemos presentado son los que tenemos 8 pacientes, la sensación media es que aporta, ayuda, y bueno, pues ahí os dejo vosotros para que hagáis vuestras reflexiones, vuestras preguntas y
toméis vuestra opinión, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trataba. Oye, pues mira, yo creo que nos hemos pasado de tiempo, nos hemos quedado solos, pero lo hemos debatido. Así que por mi parte yo quería agradeceros que hayáis estado ahí, agradecerle a Soleil que realmente me ha intervenido. Juanjo, muchísimas gracias por tu aportación y lo que quiera decir Javier, pero nos despedimos. Pues poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y Juanjo Gaviria, aquí el campeón que ha aguantado hasta el final. Muchas gracias. Bueno, hay alguien más al fondo, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Ah, bueno, sí, la compañía de Juanjo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Cuidaros. Pero...